Me llamo Julie, tengo 38 años y soy médico generalista en Marsella. Mi marido Paul y yo estamos casados desde hace 12 años. Tenemos una vida estable, cómoda, casi previsible. Paul es un hombre bueno, atento y cariñoso. Tenemos 2 hijos maravillosos, Lucas y Chloe, y una casa encantadora en el tranquilo barrio de Roucas Blanc. Somos la familia ideal a los ojos de todos. Sin embargo, desde hace un tiempo, siento un vacío interior. La rutina de nuestra vida diaria, por muy segura que sea, me ahoga poco a poco. Me siento como una actriz interpretando un papel monótono, repetido día tras día sin variación. Como médico, estoy constantemente ocupada, pero incluso mi carrera, que antes me apasionaba, parece haber perdido su brillo. No puedo evitar preguntarme si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerme hasta el final. Fue en este estado de ánimo que volví a ver a Eric, un antiguo novio del instituto. Vino a mi consulta para una revisión médica. Eric y yo tuvimos una relación intensa, apasionada pero efímera durante nuestra juventud. Nuestros caminos se separaron cuando decidí seguir estudios de medicina y él se fue a vivir al extranjero. Volver a verlo después de tantos años hizo resurgir recuerdos y emociones que creía olvidados. Eric tiene ahora 45 años, un hombre maduro pero aún atractivo. Regresó a Marsella después de un divorcio difícil y estaba buscando reconstruir su vida. Hablamos brevemente durante su primera consulta, intercambiando banalidades sobre nuestras vidas respectivas. Sin embargo, detrás de cada palabra, sentía renacer la conexión que tuvimos, como una brasa que solo necesitaba una chispa para encenderse. Después de ese primer encuentro, Eric volvió para revisiones regulares. Cada visita era un soplo de aire fresco, una escapatoria a mi rutina. Nuestras conversaciones se volvieron más personales, menos profesionales. Empezamos a vernos fuera de las consultas, primero para un café, luego para almuerzos y finalmente para cenas. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción de esos momentos robados era irresistible. Sentía que volvía a vivir, como si Eric trajera a la superficie una parte de mí que había perdido en el camino. Hablábamos de todo, de nada, de nuestros sueños pasados, de nuestros deseos presentes. Cada encuentro era un paréntesis encantado donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas y responsabilidades. Con Paul, la distancia emocional crecía. Me alejaba mental y físicamente. Él lo notaba, por supuesto, pero estaba demasiado ocupado con su propio trabajo y nuestros hijos como para preocuparse realmente. Me sentía culpable, pero no podía detenerme. Los momentos con Eric se habían convertido en mi droga, mi escapatoria, y me hundía cada vez más en esta relación secreta. Cada día, equilibraba mi vida familiar con mis citas clandestinas con Eric. Mi mente estaba constantemente dividida entre la culpa y la euforia, el miedo y la excitación. Vivía en una cuerda floja, consciente de que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Pero la idea de perder esa pasión redescubierta era impensable. Así, sin darme cuenta, comencé a dejar pistas de mi infidelidad, pequeñas pero reales huellas de esta doble vida. Y fue así como Paul, al consultar por casualidad los expedientes médicos de Eric que imprudentemente había dejado en casa, descubrió notas personales comprometedoras. Palabras dulces, recuerdos compartidos, citas mencionadas. Todo estaba allí, a la vista, revelando mi traición. En ese momento, mi vida dio un vuelco. No sabía hasta qué punto, pero sentía que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, regresé a casa con un nudo en el estómago. Paul estaba sentado en el salón, los expedientes de Eric esparcidos sobre la mesa delante de él. Sus ojos, habitualmente tan dulces y amorosos, ahora eran duros y fríos. No necesitaba decir una palabra, sabía que lo había comprendido todo. El silencio era ensordecedor. Julie dijo finalmente, con la voz temblando de ira contenida, ¿qué es esto? Balbuceé excusas, intentando minimizar la importancia de las notas. Pero Paul no era tonto. Había visto las palabras de amor, las citas ocultas, las confidencias intercambiadas. Se levantó bruscamente, dejándome sola con mi culpa. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero en ese momento no podía pensar en nada más que en Eric. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes, más intensas.
Cada momento con él era una escapatoria a la realidad de mi matrimonio en crisis. Eric era mi refugio, mi pasión redescubierta. Nos encontrábamos en lugares discretos, lejos de las miradas curiosas. Compartíamos momentos de complicidad, risas, caricias robadas. Me hacía sentir viva, deseada, amada. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, fui a casa de Eric. Me esperaba con una botella de vino, una sonrisa cálida en los labios. Pasamos la noche hablando de nuestros sueños, de nuestros arrepentimientos, de nuestro pasado común. Evocó recuerdos del instituto, momentos que casi había olvidado. Su risa, su manera de mirarme, todo en él me recordaba a la chica que había sido, despreocupada y llena de vida. Esa noche, nuestra relación dio un giro decisivo. Cruzamos una línea que sabía que nunca podríamos retroceder. Nuestros cuerpos se encendieron en una pasión devoradora, como si los años de ausencia solo hubieran fortalecido nuestro deseo. Cada beso, cada caricia era una promesa de felicidad, una ilusión de eternidad. A la mañana siguiente, al despertarme en los brazos de Eric, sentí una mezcla de felicidad y terror. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que estaba traicionando a Paul y a mi familia. Pero la idea de renunciar a Eric, de volver a una vida sin pasión, me era insoportable. Me convencí de que podía manejar esta doble vida, de que podía tener lo mejor de ambos mundos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias. Cada momento con Eric era una evasión, un sueño despierto. Pero cada regreso a la realidad, a mi casa, a Paul, era un descenso al infierno. Paul estaba distante, desconfiado, y nuestras discusiones se volvían cada vez más frecuentes. Sabía que él sufría, pero no podía evitar buscar refugio en los brazos de Eric. Una tarde, mientras almorzábamos en un pequeño restaurante junto al mar, Eric me tomó la mano y me miró a los ojos. Julie dijo suavemente, ¿qué vamos a hacer? No puedo seguir viviendo así, en la sombra, escondiendo nuestro amor. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Sabía que tenía razón, que esta situación no podía durar eternamente. Pero la idea de abandonarlo todo, de enfrentar las consecuencias, me paralizaba. Aparté la mirada, incapaz de responder. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Eric se volvía cada vez más insistente, reclamando una decisión. Paul, por su parte, seguía buscando, intentando comprender. Me sentía atrapada, como una funámbula a punto de caer. Luego llegó el día en que Paul, en un arrebato de rabia, decidió enfrentar a Eric en público. Había organizado una cena con nuestros amigos comunes, pretendiendo querer enmendarse y salvar las apariencias. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía imaginar la magnitud de lo que iba a suceder. La cena tuvo lugar en un elegante restaurante del Vieux-Port. Paul había invitado a nuestros amigos más cercanos, aquellos que conocían nuestra pareja desde hacía años. La atmósfera era tensa desde el principio, pero Paul jugaba su papel a la perfección, mostrando una sonrisa de fachada. Eric, por su parte, estaba nervioso, sintiendo que algo se tramaba. La velada comenzó de manera normal, con conversaciones animadas y risas discretas. Pero no podía evitar lanzar miradas ansiosas hacia Paul y Eric, temiendo el momento en que todo cambiaría. Paul levantó su copa para brindar, llamando la atención de todos. Sonrió, pero sus ojos estaban oscuros, ardiendo de cólera. A mi maravillosa esposa Julie dijo, su voz cargada de ironía, y a nuestros queridos amigos, gracias por estar aquí esta noche. Tengo un anuncio importante que hacer. Mi corazón se apretó. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Paul se volvió hacia Eric, sus ojos perforándolo. Eric, tú y yo debemos tener una pequeña conversación, dijo fríamente. He descubierto algo muy interesante recientemente. Algo que creo que todos aquí deberían saber. Los murmullos de sorpresa y preocupación se esparcieron alrededor de la mesa. Eric palideció, comprendiendo que su secreto estaba a punto de ser revelado. Paul sacó las notas médicas comprometedoras, exhibiéndolas como pruebas irrefutables de mi traición. Esto es lo que encontré en los expedientes médicos de mi querida esposa, anunció Paul, su voz quebrándose ligeramente. Palabras dulces, citas ocultas.
una aventura que Julie ha mantenido durante meses con Eric. Un silencio glacial se instaló. Las miradas se volvieron hacia mí, incrédulas, conmocionadas. Sentía las lágrimas subir, pero me negué a llorar. Estaba petrificada, incapaz de moverme o hablar. Eric intentó explicarse, minimizar, pero Paul no lo escuchaba. La ira de Paul estalló en una violenta disputa, con acusaciones y reproches volando de un lado a otro. Nuestros amigos, tomados por sorpresa, no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaron calmar la situación, pero todo se salió de control. La verdad, desnuda y brutal, estaba expuesta ante sus ojos, y no había dónde esconderse. Las palabras de Paul eran puñaladas, cada revelación una herida profunda. Eric finalmente abandonó el restaurante, incapaz de soportar más. Me quedé allí, frente a Paul y a nuestros amigos, devastada por la vergüenza y la culpa. La velada terminó en una atmósfera pesada y opresiva. Paul y yo regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Los días siguientes fueron un infierno. Paul me evitaba tanto como podía, negándose a hablarme o incluso a mirarme. Nuestros hijos sentían la tensión, haciéndome preguntas para las que no tenía respuestas. Mi doble vida se estaba desmoronando y no tenía a nadie a quien recurrir. Eric me enviaba mensajes desesperados, pero no podía responderle. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos sola. Tomé algunos días libres, incapaz de concentrarme en mi trabajo. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, una angustia que nunca desaparecía. La realidad de lo que había hecho me golpeaba con toda su fuerza. Había traicionado a Paul, destruido nuestro matrimonio, puesto en peligro a mi familia. ¿Y para qué? ¿Para unos pocos momentos de pasión con un antiguo amor? Una tarde, mientras caminaba por la playa intentando aclarar mis pensamientos, Paul apareció a mi lado. Su rostro estaba marcado por la fatiga y la tristeza. Me miró durante mucho tiempo en silencio, luego habló. Julie dijo suavemente, quiero entender. ¿Por qué? ¿Por qué, Eric? ¿Por qué ahora? Sus preguntas eran legítimas, pero no tenía una respuesta sencilla. ¿Cómo explicar el vacío interior, la búsqueda de pasión, la necesidad de sentirse viva? ¿Cómo hacerle entender que no era su culpa, sino una falla en mí que nunca había sabido llenar? Hablamos durante mucho tiempo, exponiendo nuestros dolores y arrepentimientos. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Me di cuenta entonces de que, a pesar de todo, Paul aún me amaba. Estaba dispuesto a intentar salvar nuestro matrimonio, siempre y cuando cortara todo contacto con Eric y fuéramos a terapia de pareja. Fue una chispa de esperanza en un océano de desesperación. Acepté, sabiendo que el camino sería largo y arduo. A pesar de nuestro acuerdo, la situación estaba lejos de ser resuelta. Paul y yo comenzamos la terapia de pareja con una mezcla de esperanza y escepticismo. Cada sesión era una inmersión en nuestras heridas, en lo que no se había dicho, en las frustraciones acumuladas. Teníamos que reaprender a comunicarnos, a entendernos, a perdonarnos. Mientras tanto, Eric seguía intentando contactarme, suplicando una explicación, una oportunidad para redimirse. Su desesperación resonaba en mí, pero sabía que responder solo empeoraría las cosas. Bloqueé su número, eliminé sus mensajes sin leerlos. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para intentar reconstruir mi vida con Paul. La tensión en casa seguía siendo palpable. Paul y yo hacíamos esfuerzos para mantener las apariencias ante nuestros hijos, pero cada sonrisa forzada, cada palabra medida, era una prueba. Lucas y Chloe no eran tontos. Sentían el cambio, la frialdad entre sus padres. Su tristeza aumentaba mi culpa, recordándome constantemente las consecuencias de mis actos. Una noche, al regresar tarde de una sesión de terapia particularmente agotadora, encontré a Paul sentado en el salón con un vaso de whisky en la mano. Me miró durante mucho tiempo, luego habló con voz cansada. Julie, quiero creer que podemos superar esto. Pero necesito tiempo, pruebas de que realmente estás comprometida a salvar nuestro matrimonio. Entendía su petición, pero era terriblemente difícil de escuchar. Cada día luchaba contra mis propios demonios, contra el deseo de volver a Eric.
Pero sabía que, si realmente quería salvar mi matrimonio, debía entregarme por completo a esta tarea. Pasaron los meses y poco a poco, la terapia comenzó a dar sus frutos. Paul y yo recuperamos lentamente una cierta complicidad, una intimidad frágil pero presente. Hablábamos más abiertamente de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Los gestos tiernos y las sonrisas sinceras volvían tímidamente. Sin embargo, la sombra de Eric seguía planeando sobre nosotros. Cada vez que pasaba cerca de su antiguo barrio, cada vez que cruzaba lugares donde nos habíamos encontrado, un pinchazo en el corazón me recordaba lo que había perdido. Pero seguía adelante, por Paul, por nuestros hijos, por mí misma. Luego, un día, una nueva prueba se presentó. Al consultar los resultados de una prueba médica de rutina, descubrí que estaba embarazada. La noticia me abrumó. ¿Era de Paul o de Eric? La pregunta me atormentaba, pero sabía que debía hablar con Paul. Merecía saberlo y debíamos decidir juntos qué hacer. Le di la noticia una noche después de la cena. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, asimilando la información. Luego, con una tristeza infinita en los ojos, me preguntó si el niño podía ser de Eric. No podía mentirle. Le expliqué que era posible, pero que no podía estar segura. La revelación fue un golpe devastador para Paul. Se levantó bruscamente y salió de la habitación sin decir una palabra. Me quedé sola, aterrorizada por las implicaciones de esta nueva situación. Nuestro matrimonio, ya frágil, estaba nuevamente en peligro. Los días siguientes fueron un infierno. Paul me evitaba por completo, incapaz de enfrentarse a esta realidad. Nuestras sesiones de terapia se transformaron en confrontaciones dolorosas, cada palabra era una herida adicional. La cuestión del niño se convirtió en un punto de discordia insuperable. ¿Debíamos quedarnos con el bebé a pesar de la incertidumbre sobre su paternidad? ¿Debíamos hablar con Eric? Las preguntas se acumulaban sin una respuesta fácil. Consulté a mi médico en busca de orientación, tratando de sopesar los pros y los contras. Cada decisión parecía llevar consigo el potencial de destruir todo lo que intentaba reconstruir. La presión era insoportable y me sentía al borde del abismo. Una noche, al regresar a casa, encontré a Paul sentado en la habitación de los niños, mirando sus fotos de bebé. Levantó la vista hacia mí, su mirada llena de tristeza y resignación. «Julie, todavía te amo», dijo suavemente, «pero no puedo seguir así. Esta situación es demasiado dolorosa, demasiado complicada. Necesitamos tiempo, distancia para entender lo que realmente queremos». Sus palabras me rompieron el corazón, pero sabía que tenía razón. Nuestro amor, a pesar de su fuerza, no podía sobrevivir a tantas heridas sin un espacio para sanar. Decidimos separarnos temporalmente, cada uno buscando recuperar el equilibrio, entender lo que el futuro nos deparaba. La separación temporal con Paul fue un shock, pero también una necesidad. Necesitábamos distancia para sanar, para reflexionar sobre nuestro futuro. Durante ese periodo, seguí trabajando, ocupándome de nuestros hijos, tratando de encontrar una apariencia de normalidad en el caos de mi vida. La ausencia de Paul pesaba sobre mí, pero también me dio tiempo para centrarme. Me di cuenta de cuánto había dado por sentada nuestra relación, de cuánto había descuidado las pequeñas cosas que la hacían especial. Cada día sin él era una lección de humildad, un recordatorio de los errores que había cometido. Por su parte, Paul se acercó a su familia y amigos, buscando apoyo y consejos. Nuestros intercambios eran raros, pero siempre respetuosos. Sabíamos que aún teníamos un largo camino por recorrer, pero manteníamos la esperanza. Una tarde, mientras atendía a mis pacientes, Eric entró en mi consultorio sin cita previa. Parecía cansado, abatido. Se sentó frente a mí, sus ojos llenos de tristeza. «Julie, lo siento por todo», dijo, su voz temblorosa. «No quería complicar tanto tu vida. Solo quería recuperar lo que habíamos perdido». Sus palabras me conmovieron, pero sabía que nuestra historia había terminado. Necesitaba concentrarme en mi familia, en mí misma. Le expliqué suavemente que debíamos seguir adelante, cada uno por su lado. Asintió con la cabeza, comprensivo pero apenado. Era el fin de una era, el comienzo de una nueva.
Algunas semanas después, Paul y yo decidimos encontrarnos para discutir nuestra situación. Elegimos un café discreto cerca de la playa, un lugar donde habíamos pasado tantos buenos momentos en el pasado. La conversación fue honesta, dolorosa pero necesaria. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de lo que queríamos para el futuro. Paul me tomó la mano en un momento dado, sus ojos buscando los míos. Julie, no sé si podremos reconstruir todo, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido. Sabía que no sería fácil, que tendríamos altos y bajos, pero estaba dispuesta a hacer ese esfuerzo. Decidimos retomar nuestra terapia de pareja, seguir trabajando en nosotros mismos, en nuestra relación. El embarazo, por su parte, seguía siendo un tema delicado. Después de muchas discusiones y consultas, Paul y yo decidimos hacer una prueba de paternidad. Los resultados revelaron que Paul era el padre. Fue un alivio inmenso, una chispa de esperanza en medio de tantas incertidumbres. Decidimos quedarnos con el niño y criarlo juntos, como una nueva oportunidad para nuestra familia. Los meses pasaron y poco a poco, recuperamos una cierta estabilidad. La terapia nos ayudó a reconstruir la confianza, a reavivar nuestra complicidad. Nuestros hijos, aunque conscientes de las dificultades, parecían más serenos. Tomábamos cada día como venía, un paso a la vez. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza, mirando la puesta de sol sobre el mar, Paul me tomó en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el camino de la curación. Habíamos atravesado una tormenta, pero seguíamos de pie, juntos. Esta experiencia me había cambiado. Había aprendido la importancia de la comunicación, de la honestidad, del compromiso. Había comprendido que la felicidad no reside en los momentos de pasión robada, sino en la profundidad de las relaciones construidas con amor y respeto. Paul y yo todavía teníamos un largo camino por recorrer, pero estábamos decididos a hacerlo juntos. Nuestro matrimonio había sido puesto a prueba, pero salió más fuerte, más resiliente. Sabía que podíamos superar cualquier obstáculo mientras nos mantuviéramos unidos. Y mientras miraba hacia nuestro futuro, me sentía llena de esperanza, lista para abrazar cada día con gratitud y amor. Habíamos sobrevivido a la infidelidad, a la traición, pero habíamos encontrado la fuerza para perdonar, para reconstruirnos. Y esa era la mayor victoria de todas.